¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer, pero que además también necesita poder manejar. Como por ejemplo saber qué hacer si de pronto nos vemos afectos a una expropiación. ¿Podemos negarnos a una expropiación? ¿Tenemos que pagar impuestos sobre la misma? Hoy se lo contamos, hoy en Tus Derechos, expropiación. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. El derecho público reconoce a la expropiación como una institución, es decir, una figura legal que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado. Pese a que su solo nombre diera la impresión de que nos quedamos sin nada, la transferencia comprende y de hecho solo se da mediante una indemnización a cambio. Aunque el carácter coactivo de la expropiación pueda intimidar, en tanto se nos despoja de un bien, lo que nos puede resultar un tanto hostil, hay que resaltar que el expropiado tiene derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado. Esto es lo que diferencia a la expropiación de la confiscación. En un país que crece con ciudades que se expanden, la expropiación por utilidad pública o beneficio colectivo avanza un poco de puntillas para intentar generar comodidad para todos. Siguiendo esa línea, se expropió lo necesario del Fundo San Agustín para poder realizar la ampliación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Una expropiación que, si bien se gestionó de forma exitosa, acabó en el Tribunal Constitucional, cuando la SUNAT procedió a cobrar por concepto de impuesto a la renta, al entender que se había generado como producto de la indemnización recibida. Tras el proceso, el TC consideró que no se genera renta cuando el Estado indemniza tras ejercer su potestad expropiatoria. Esto tras declarar fundada la demanda de amparo interpuesta por la Sociedad Agrícola San Agustín contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la SUNAT. De esa manera, el Tribunal Constitucional dejó claro y consta ahora en la jurisprudencia constitucional que la indemnización de una expropiación está exonerada del pago del impuesto a la renta. Sentencia que fue bien recibida por la opinión especializada, en tanto primó el equilibrio del derecho. Entonces vamos a dejar centrado el tema. La expropiación es una figura, una institución del derecho público que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado y siempre al Estado. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Buenos días, Rocío. Efectivamente, el Estado es el beneficiario de esta institución que recoge también la Constitución. La Constitución en principio habla que el derecho de propiedad es inviolable. Pero, acto seguido, dice que hay determinadas razones, como por ejemplo seguridad nacional, como por ejemplo necesidad pública, que autorizan al Estado a que pueda ejercer esta potestad de expropiación de un bien y el particular en realidad no tiene más que allanarse a este pedido porque se funda en el interés colectivo, que excede el del interés particular. ¿Se puede negar uno a una expropiación? En realidad no. Lo que sí puede el ciudadano es exigir el cumplimiento de aquellas condiciones que están previstas en la Constitución y que están previstas en la Ley General de Expropiaciones. ¿Como cuáles, por lo menos unas básicas así? Por ejemplo, la razón. La razón es fundamental. La Constitución establece dos que las acabamos de repasar: seguridad nacional o necesidad pública. Seguridad nacional, estamos hablando de un, Dios no lo quiera, un conflicto con algún país y atendemos a que tenemos un predio que debe ser expropiado porque ahí se edificará una base militar, por decirlo. ¿Y necesidad pública? Y necesidad pública, la construcción de una carretera. O el caso específico, o el caso que nos convoca, de la sentencia, que iba un poco, que de hecho era por ese lado. Exactamente, porque estábamos hablando que desde 1972 el Estado planificó cómo poder ampliar
el aeropuerto Jorge Chávez en el caso del Callao, de Lima. Y para eso identificó determinadas zonas como susceptibles de ampliación. Dentro de esa zona de ampliación del aeropuerto está ubicado un fondo, que es el fondo administrado por la Sociedad Agrícola San Agustín, que es la demandante en este caso, y ese fondo va a ser objeto de expropiación luego de mucho tiempo después por necesidad pública. Porque ese fondo ocupa un espacio que va a servir para la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Y como vemos, cualquiera de nosotros que ha sido receptor o usuario en realidad de este sistema, vemos cómo ha quedado chico para esas instalaciones. Claro, pero el tema de la sentencia en todo caso me parece que no es por la apropiación per se, sino tal vez por un tema de impuestos. Efectivamente, en realidad estamos ante una situación muy curiosa que consiste en lo siguiente. Primero, te expropian, cumplen los requisitos, tiene que haber una ley expresa del Congreso de la República, las causales ya las vimos, etcétera, y luego que te expropian, en este caso la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria te impone el pago de impuesto a la renta sobre lo que tú has recibido. Entonces estamos ante un ciudadano que ha recibido una indemnización y sobre esa indemnización además el propio Estado a través de otro organismo que es la SUNAT le impone un pago por impuesto a la renta. Frente a ese pago de impuesto a la renta es que el demandante, la sociedad demandante interpone un amparo y dice, oiga, yo ni siquiera pude negociar el precio de este bien. Yo ni siquiera estaba pensando en venderlo, se me expropió y ahora tengo que pagar un impuesto sobre esa compensación. Efectivamente. ¿Y qué es lo que hizo? Pagó el impuesto, pero lo hizo en una modalidad que se denomina bajo protesta. Es decir, a las resultas de este proceso de amparo, en el cual el tribunal sopesó los argumentos de las dos partes y al final le dio la razón al ciudadano, en este caso a la sociedad agrícola que hemos comentado, porque consideró que el derecho de propiedad, al ser inviolable, no puede admitir que en realidad se afecte la propiedad más de una vez, porque estamos hablando no solo de una expropiación, sino que además le impone el pago de impuesto. Bueno, entonces queda sobre la mesa este antecedente referente al impuesto en una expropiación. Nos vamos a la pausa, Felipe, pero regresamos esta mañana hablando en Tus Derechos sobre expropiaciones. Volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de la expropiación. Ya habíamos dejado un poco claro que se da por seguridad nacional o por necesidad pública. Y en este tema la Municipalidad de Lima sí que la tiene para algunas obras, por eso nos encontramos con el regidor metropolitano, Pablo Secada, a quien agradecemos esta mañana su presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y consultarle en qué está esto de las expropiaciones para la obra Vía Parque Rímac. ¿Ya se ha notificado, ya se ha informado? ¿Cómo se está avanzando? Están expropiando ya. Si uno va a 2 de Mayo, va a Huascarán, a cualquiera de los barrios afectados, lo que ve es que hay casas que ya están tumbadas, digamos, o casas que están marcadas para tumbarlas. Han habido algunos errores, por ejemplo, hay casas que al tumbar se han expuesto el talud que está al lado del río, y los niñitos pues entran a jugar por ahí y se exponen a caídas de 10, 15, 20 metros. En partes el río Rímac se vuelve una garganta, ¿no? Más bien profunda. Claro, ¿no? sí. Entonces, sí, el proceso está en marcha y sí el proceso está generando la incomodidad usual, más algunos errores que pueden tener consecuencias graves. Claro, se está dando, de hecho en un principio se reclamaba que no se les había informado bien, que no se les había notificado bien o que no estaban de acuerdo tal vez con los montos, pero finalmente se está avanzando ya tranquilo, ¿hay consenso o todavía hay algunos cotos que solucionar? Todavía hay mucha resistencia, hay dos historias, ¿no? Una específica que es Huascarán, que lo que quiere es que el trazo de la vía cambie, que el trazo se vuelva un trazo que es más directo, pero lo que dice la Gerencia de Promoción de Inversión Privada de la Municipalidad es que a la vez es tan cerrado que haría que los carros tengan que bajar mucho la velocidad. Esa es una crítica específica de Huascarán. Ellos tienen un ingeniero MIA que ha propuesto un trazo alternativo, tienen un mapa, han hecho topografía, han hecho su trabajo, el ingeniero ha trabajado en el Estado. ¿Eso se está negociando o las vías ya están No, eso trazadas? la municipalidad insiste en que el trazo se queda y
Lo que falta, en mi opinión, es mayor comunicación, ¿no? Para, por ejemplo, en un foro público, escuchar al ingeniero Milla y a los dirigentes de Huascarán, exponer el punto de vista de la Municipalidad de Lima y que la gente se forme su opinión, ¿no? Por fuera de los trazos, los montos en los que se ha quedado con la urbanización Huascarán, ¿ya han sido aceptados por los vecinos? Ellos son los más reacios a moverse. Ya. En otras zonas, lo que dicen los ciudadanos es que quisieran compensaciones mayores, y como este es un proceso de negociación en el cual tú empiezas ofreciendo A y después subes a B y después subes a C, se quejan de que, ¿no?, la primera oferta es muy menor que la más reciente. Claro, me podías pagar hasta tanto y me ofreciste tanto, tú me pagas Porque más. así funciona la negociación. ¿Cuál es el problema? Es que al final del camino, la ley de expropiación que se dio hace unos meses, en la cual se incluyó vía Parque Rímac, es una ley que le da al Estado la posibilidad de entrar simplemente y expropiar. Y ya no como antes, entrar a un juicio al cabo del cual se hace la obra, sino entrar, expropiar, retirar a la gente, hacer la obra y después seguir con el juicio. Ellos están en esa ley. Entonces su capacidad de negociación al final de la historia es limitada. El tercer tema en el que reclaman en los dos lados, en Huascarán y en el resto, es que perciben que hay maltrato, ¿no? Maltrato a los funcionarios, este tema de seguridad que puede generar pues hasta muertes o accidentes. Son barrios muy consolidados, son barrios que tienen 70 años o más. ¿Qué opciones de compensación se les ha dado a la gente? ¿Solo de compensación económica o también algunos van a ser reubicados? Me parece que sí. En algunos casos sí, han hecho una obra en Patio Unión, ¿no?, que es un conjunto de departamentos. Claro, hay familias que viven en un edificio de 3 pisos, viven 14, 15 personas, porque son el papá que todavía vive, la mamá murió, los 3 hermanos, 2 casados, 3 hijos. No entran en un departamento ni de chiste, ¿no?, ni siquiera si lo separan. Claro. ¿No? Entonces, ¿Cómo se ha previsto allí? Hay diferentes realidades. En algunos casos va a ser una compensación económica, en otros es una obra, ¿no? En general, el proceso me parece que ha sido un proceso bien diseñado, pero que han habido roces y no se ha habido manejar el tema. Mi sugerencia es que haya una audiencia pública. Mi sugerencia es que este tema del trazo se defina, ¿no? Si va a haber un debate entre ingenieros, que ocurra, que se exponga al público, que opinen terceros y que el tema se zanje. Claro, esto de vía Parque Rímac en cuanto a expropiaciones tal vez es de lo más complejo, pero ¿qué hay de las nuevas vías, del túnel que iba de Rímac a San Juan? ¿Se llegó a expropiar ahí las 12 viviendas que faltaban? No, sí, ahí la señora esta que vive en otro lugar que de hecho quiere construir, eso también pues es patético que no se haya avanzado con ese tema, pero en ese tema hay una traba adicional. ¿Qué es? Y es que el operador, que es Graña y Montero, no consigue que la Municipalidad de Lima tome decisiones que le permitan ejecutar el túnel. Entonces parece un escenario probable el que esta gestión termine y el túnel no, que sería un drama. O sea, ahí están 1.100.000 personas de San Juan que básicamente salen por el Puente Nuevo, ¿no? Y que quisieran salir por los 2 túneles. Entonces, yo he hablado de esto en extenso con funcionarios de Graña, con funcionarios de la municipalidad, y la verdad es que es simple cuestión de sentarse, negociar y tener la capacidad para decidir, para que se destrabe la obra y la obra termine. Porque si no, de lo contrario tendría para rato y podría superar esta gestión. Pero te das cuenta lo patético que es que una gestión en 4 años no puede hacer 2 túneles. No estamos hablando del túnel de Olmos, ¿no? Estamos hablando de un túnel de... Además, y sobre todo por una gestión que son 12 viviendas, me parece en realidad. Te cuento otra idea de lo que está pasando. Una de las cosas que sostienen los de Graña es que ese túnel, dadas las características del cerro, va a ser demasiado caro. Que una alternativa mejor sería volar eso y cortar el cerro y que por ahí pasen los autos y se acabó. Pero igual se tendría que expropiar o ya no. Sí, tendría que expropiar igual. Pero imagínate la respuesta típica del burócrata, ¿no? Que otro proyecto, con otro costo, con otro proceso burocrático. O sea, si llevamos 3 años y no terminamos, con ese serían 3 más. Y eso es una muestra de mediocridad, porque uno puede hacer eso expeditivamente. Y si la sociedad gana cortando el cerro en vez de haciendo túneles, bueno, que eso se haga. Sí, pues bueno, qué pena terminar con el esperemos, pero no va a quedar de otra. Lo mejor sería terminar con felicidades, que bien que se ha realizado ya todo, pero no, esperemos que se realice. Mira, Lima es una ciudad que ha avanzado mucho gracias a las personas, ¿no? Los emprendedores. Acabo de estar en Gamarra en un piso 16 de un edificio que tiene 4 pisos hacia abajo. He conocido al señor que ha hecho eso, ¿no? Es una persona como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero mira todo lo que ha hecho por Lima, ¿no? ¿Y qué consiguen ellos de la ciudad de Lima, de la Municipalidad de Lima? Trabas, ¿no? Entonces, la Lima
de la esperanza, la Lima que celebraremos el 18, es la Lima de los dirigentes de las galerías, de los dirigentes de Gamarra, de los dirigentes de los mercados, es la Lima de los ciudadanos, ¿no? Nosotros somos un accidente generalmente que le ocurre a los ciudadanos, en algunos casos no es así. Entonces sumemos para que los que sumemos seamos más y los accidentes sean cada vez menos. Esperemos que se supere todo lo que nos comentas. Muchísimas gracias por haber estado con Gracias nosotros. a Nos vamos a la pausa para seguir hablando de expropiación. Volvemos. Estamos con el doctor Miguel Bueno, siempre en el programa Tus Derechos. Él es profesor de la Universidad de Lima, profesor de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, y con él vamos a tocar una sentencia de lo más interesante, porque aborda una materia constitucional tributaria y que tiene que ver con el derecho de propiedad. Bienvenido, doctor Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Felipe, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí y poder conversar contigo de estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Estamos ante un caso en el que se discute sobre el derecho de propiedad. Hayek decía hace mucho tiempo que había una especie de trilogía de valores y estaba la vida, la libertad y la propiedad, y sobre la base de esos tres valores se estructuraba un poco las sociedades occidentales. Aquí estamos hablando de uno de ellos, del derecho de propiedad. ¿Qué reflexión le merece este derecho a la luz de este caso? Es correcto, es bien interesante esa cita que usted efectúa. Ciertamente el mundo occidental tiene como elemento central el de la propiedad, aunado al de la vida y al de la libertad. Eso nos permite una discreción respecto de otras organizaciones sociales, ideológicas, que han tenido una secuencia que a lo mejor está en vía de retroceso o tal vez de extinción. El tema de la propiedad es importante, pero la propiedad siempre debe estar sujeta a un interés superior, que es el interés público, el interés general. Descontado ese supuesto, la propiedad siempre admite en nuestros órdenes constitucionales, particularmente en el peruano, una protección especial. Así, a diferencia de otras organizaciones jurídicas, la propiedad en nuestro sistema es perpetua. En otros sistemas jurídicos la propiedad es temporal, es decir, puede ser perpetua desde luego, pero hay formas de propiedad que admiten una secuencia de tiempo. En el caso nuestro no, quien adquiere la propiedad la va a mantener siempre y va a poder hacer uso de los 4 atributos que tiene el derecho de propiedad que conocemos. ¿Qué son cuáles? Usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Es la voluntad del propietario la que va a originar, por ejemplo, una transferencia. Podría ser una transferencia a título oneroso, una compraventa, una permuta. Podría ser una transferencia a título gratuito, como una donación, inclusive un anticipo de herencia. Y es en todos estos casos, o su propia muerte, no una sucesión intestada. En todos estos casos es su voluntad o la regulación legal la que genera la transferencia de la propiedad. Pero existe inclusive un caso en el cual una persona, por su inacción, pierde la propiedad. Y es cuando alguien que es propietario pero no poseedor, pierde la propiedad en favor del poseedor, que actúa de manera diligente, aun cuando fuera de mala fe, y termina adquiriendo la propiedad. Con esto, ¿qué quiero resaltar? Que siempre en el mundo de la propiedad, en nuestro sistema, va a ser la acción del titular o su acción negativa, su inacción, la que va a generar la posibilidad de una transferencia. Y es perpetua la propiedad mientras existe el sujeto y luego se transfiere a su sucesión. Sin embargo, esta regla general de la propiedad admite una excepción, que es, como señalamos al principio, la de el interés público, el interés general, que se plasma, por ejemplo, en una figura de expropiación. Que justamente es la institución que nos convoca esta mañana y que puede tener dos causas. La Constitución del 93 dijo que podía ser por seguridad nacional o por interés público. La Constitución del 79 ampliaba un poquito más la figura, utilizaba una expresión que podía ser quizás utilizada de manera abusiva por parte del Estado de aquel entonces. En cambio, la Constitución del 93 sí la restringe. Y vayamos un poco a esta limitación de la propiedad, que es la expropiación, y tratemos de conectarla con el caso que nos convoca. En este caso, ¿cómo lo aprecia? ¿Cómo nos podría comentar a los televidentes de qué sucedió a aquel propietario de un inmueble que estaba adyacente al aeropuerto?
Correcto, es un caso súper interesante que además plantea una serie de reflexiones de diversas áreas del derecho. Pero centralmente, respecto de lo que me pregunta, acontece lo siguiente. Se trata de una sociedad agrícola que es propietaria de un número importante de hectáreas en una zona adyacente a nuestro aeropuerto internacional. Más o menos el año 72 se produce una declaración de reserva de esos terrenos porque iban a ser parte de la futura ampliación, en aquel tiempo todavía, de nuestro aeropuerto internacional. En paralelo se da la figura de la reforma agraria, y la reforma agraria adjudica por lo menos un tercio del área total a diversos posesionarios que pasan a ser personas tituladas en virtud de estos títulos administrativos que expedía el Ministerio de Agricultura en el proceso de reforma agraria. Luego, hacia el año 2000, se establece la ley de expropiación de esos terrenos. O sea, pasa desde el 72, sí. Hay una sequía, ¿no? Y llega recién el 2000. Efectivamente, y el 2008 empieza a ejecutarse la expropiación. Entonces veamos la afectación que tiene esta sociedad agrícola a su derecho de propiedad. Son 36 años aproximadamente en los cuales se ha visto imposibilitada de explotar debidamente a su interés, a su necesidad, esta su propiedad, porque primero había la reserva de uso y después la reforma agraria y después la expropiación. ¿Qué es lo que pasa? Se produce finalmente, luego de un vericueto y una serie de trámites procesales, la expropiación. Hay un laudo de conciencia que es el que determina el importe. Un tercio del importe que se determina como justiprecio pasa a los posesionarios que habían sido declarados propietarios en virtud de la reforma agraria, y la diferencia, 2/3, queda en propiedad de esta sociedad, queda, mejor dicho, a cargo de esta sociedad agrícola ganadera, y ahí aparece la entidad administradora de tributos del Perú, la SUNAT, que le acota por impuesto a la renta, invocando el artículo 5 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, donde se establece que están grabadas las expropiaciones. Entonces tenemos por un lado que la sociedad propietaria de estos fondos, a la sociedad, mejor diré, le expropian el terreno y sobre la base de la expropiación, además, le cobran el impuesto a la renta. La figura, o en todo caso la pregunta es, ¿existe renta cuando alguien es sujeto de una expropiación? Realmente no, constitucionalmente no, legalmente hay una confusión porque el artículo 5 que he citado sí señala que la expropiación está gravada, pero por un tema de norma especial y de norma posterior que prima sobre norma anterior, la aplicación de la ley en el tiempo, la ley de expropiaciones señala en su disposición final tercera de manera expresa que están excluidos de todo impuesto cualquier importe que se refiera a un justiprecio. Y resulta absurdo porque en realidad esta ley es más lograda que otras que existieron en nuestra historia republicana. Lo que trata es de restituir a valor comercial el bien que ha sido expropiado de manera forzosa, porque el propietario no está interesado en venderlo, el Estado lo obliga a la venta. Entonces, no había negociación, no había posibilidades de fijar el precio. Solamente la discusión se puede presentar en una expropiación en torno al precio. Y el precio tiene dos partes. Una es el valor comercial actualizado del inmueble y la otra parte es un intento de indemnización, de reparación respecto del perjuicio que el titular del bien expropiado podría haber sufrido, perjuicio que nunca se podría reparar in extremis, porque la perspectiva de explotación de un bien siempre va a ser superior a la consideración que se dé en un momento determinado. Entonces es el capital mismo el que está recibiendo aquel que sufre la expropiación. ¿Cómo sería posible que respecto de ese capital, que no es una ganancia, se produzca la aplicación del impuesto a la renta? No tiene ningún sentido, aun cuando existe el problema de que el artículo 5, dice expropiaciones, pero la ley de expropiaciones señala que no se aplica a ninguna expropiación. En consecuencia hay un problema de aplicación de la ley y de norma especial sobre norma general. Por eso hace bien el Tribunal Constitucional al dictar esta sentencia que declara fundada la acción de amparo e inaplica el artículo 5. Que es una atribución para el caso concreto, ¿no? Que era lo que quería resaltar, porque la ley sigue vigente. Lo que pasa es que para el caso concreto, el tribunal lo ha inaplicado, y esto puede servir para futuros casos en los que se discuta materias similares, en las que luego de una expropiación venga luego un pago de impuesto a la renta o una pretensión de pago de impuesto a la renta. Muchas gracias, doctor Bueno, por su participación. Hemos aprendido de esta manera sobre la base de una sentencia del Tribunal Constitucional, y vamos justamente ahora a las frases del programa. La ley de expropiación, en la cual se incluyó vía Parque Rímac, le permite al Estado la posibilidad de entrar y expropiar.
La propiedad siempre debe estar sujeta a un interés superior, que es el interés público. Conocer nuestros derechos para este y para todos los temas no solo resulta justo, sino también necesario. Y en ese sentido, casi que resulta un deber estar siempre informados. Llegamos al final, como siempre, recordándoles que cualquier comentario o sugerencia que pueda ser tema de este programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúe en TV Perú, mucho más que ver. Chao.